Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. El pasado 24 de marzo se cumplía un mes desde la invasión de Rusia de territorio ucraniano. Se cumple un mes de la guerra. No vamos a andar con sutilezas en el lenguaje porque yo creo que todos estamos siendo conscientes de que lo que estamos viendo a 3-4 horas de avión en nuestro continente, en Europa, es una guerra. Hoy queremos abordar este tema con la presencia de diferentes invitados. A los tres que están con nosotros les agradecemos de primeras, desde luego, su presencia, pero tenemos que, por una cuestión de agenda, empezar con el primer invitado, que es el Teniente General Ramón Pardo de Santayana. Teniente General, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros unos minutitos. Tendrá ocasión también de partir con nuestros colaboradores, pero queremos tenerle en esta primera parte del enfoque y vamos a ir al grano directamente, Teniente General. Muchas gracias. ¿Alcanza la sociedad internacional a analizar la importancia del conflicto que estamos viviendo? ¿Es consciente la sociedad de lo que nos está pasando? Pues aunque ha sido muy sorpresivo, yo creo que la parte del problema humanitario sí que la gente está siendo consciente, la sociedad, los países. La crueldad que supone una guerra casi civil, porque es una guerra casi civil, la estamos reaprendiendo ahora, ¿no? Al verla más en directo. Y es evidente que nadie de los que ni Rusia ni Ucrania, querían en absoluto haber acabado como llevan ahora. Seguro que si pudieran echar la moviola para atrás, cambiarían sus planteamientos. O sea que... Pero para entender estas cosas un poco, yo creo que hay que ver cómo lo ven los grandes países. Esto es un tablero de ajedrez, ¿eh? Y si me lo permiten, pues China, ¿cómo lo ve? Que China es un jugador más importante que lo que quizá la gente piensa, ¿no? China, ellos se ven a sí mismos como los paladines del soft power. No vamos a invadir Taiwán, caerá como fruta madura, no vamos a retar a nadie, simplemente en el año 49 pasará de la hegemonía de Europa a la hegemonía de Asia y por tanto de China. Y bueno, y todo aquel que acepte las circunstancias como tienen que venir no tendrá ningún problema. Para ellos, esta guerra, aunque suene cruel decirlo, es un simple episodio más duro, pero es un episodio dentro de este camino. Para Estados Unidos y para la población estadounidense, en el fondo están pensando en la próxima guerra que ven inevitable. Y por tanto, para ellos lo importante es debilitar a su posible enemigo, que es Rusia, a hacerle daño, ¿no? No quieren intervenir y pues lo han planteado, así ha salido, probablemente así lo tenían planeado. Ofrecen 2 peones para comerse a 2 caballos. El primer peón que ofrecen es la sangre ucraniana a cambio de comerse el caballo ruso y debilitarle, ¿no? Militarmente. Y el otro peón que han ofrecido es nuestra economía, la economía europea, las sanciones, a cambio de comerse el otro caballo del ejército ruso, ¿no? Para debilitarle. Esto suena muy duro, pero la geopolítica, por desgracia, es así, ¿no? Rusia, por otro lado, creía que iba a tener un éxito enorme, ¿no? Y se está encontrando con una situación parecida al que encontró Francia aquí en España en 1808. Empezaron todo muy bien, van ganando, efectivamente, pero se han encontrado con que las cosas se les van complicando. Y Zelensky, el pobrecito, ingenuo, creyó que le íbamos a dar una gran ayuda los europeos y los americanos y únicamente le hemos dado la ayuda de las armas, ¿no? Para que él luche la guerra que nosotros no queremos luchar. Esto suena muy duro, pero yo lo veo así, ¿eh? Esta es el análisis que se hace internacionalmente de este tema, entre los poderosos, entre los poderosos. Yo no sé si con esto he contestado la pregunta. Sí, Teniente General, porque obviamente estamos hablando con un militar, obviamente está empleando términos propios de lo militar, pero es que esto es una guerra. Al principio, cuando decía que sí que la sociedad es consciente de la catástrofe humanitaria y de hecho se está volcando, a mí, un mes después de la guerra, a mí yo creo que cada vez se confirma más algo que yo intuía,
y permítaseme, no es por presumir, pero que el relato de una guerra no son esas acciones individuales de personas que, movidos por la buena voluntad, ayudan a otras personas. El relato de la guerra es personas que matan a personas por intereses que muchas veces no conocemos y que están mucho más lejos de nuestro alcance. Entonces tenemos que empezar a contar la guerra no desde el punto de vista de lo humanitario, que es necesario, sino desde el punto de vista de lo que está pasando. Gente que está muriendo y una guerra que usted confía en que pueda terminar. En las declaraciones de Putin de este fin de semana diciendo que, bueno, de alguna manera se podría conformar con la zona del Donbass. ¿Esto puede ser factible o tenemos guerra? Pues puede ser factible, pero ahí de nuevo hay que analizar cuáles son los intereses de cada uno, ¿no? Los intereses de Zelensky eran unos, ahora son otros, y dependiendo de la presión a la que se vea sometido, sus intereses pueden cambiar, entre otras cosas porque es el débil, ¿no? Y probablemente Zelensky se pliegue a lo que le diga a Estados Unidos que tiene que plegarse o a lo que Rusia le fuerce, ¿no? Pero el planteamiento, aunque suene duro, Rusia efectivamente quiere terminar la guerra, quiere terminarla en abril y quiere el día 8 de mayo, cuando vaya a la Plaza Roja en el Kremlin a hacer el desfile por la Gran Guerra Patria que ganaron en la Guerra Mundial, pues quiere poder decirle a su pueblo que el sacrificio ha merecido la pena y que han conseguido esto o lo otro. Él quiere hacerlo y quiere haber terminado la guerra para entonces. El problema está en que hay que conseguir una paz que sea estable, ¿no? A veces es el dilema eterno de Naciones Unidas, ¿no? O paz estable o justicia. Muy difícil las dos cosas a la vez, ¿no? Pues los otros jugadores, Europa va a hacer todo lo posible por acortar la guerra porque estamos sufriendo las sanciones nosotros mismos, ¿no? Y Europa querrá estar en esa línea de Rusia. Bueno, de acuerdo, hacemos la paz, pero algo tienes que ceder, no puedes quedarte con todo, ¿no? Ahí habrá una negociación. Pero en cambio tenemos a los Estados Unidos que están haciendo todo lo posible para que se alargue la guerra. Perdón, me puedo equivocar, pero yo lo veo así de claro. Estados Unidos tiene que aprovechar para debilitar a su enemigo sabe, Rusia, que si alarga la guerra es peor para él, si la corta es mejor para él, lo que es peor para él es mejor para Estados Unidos, y lo que es mejor para Rusia es peor para Estados Unidos. Y va a hacer lo posible por dejarle bien dañado a Rusia, ¿no? Lo que yo sí que creo que intentará Estados Unidos es alargar esa guerra para debilitar lo suficiente a Rusia para que no entremos en una guerra mundial, o que si se entra, porque la ven a veces como inevitable, si se entra, que sea empezando en peores condiciones Rusia. Por eso creo yo que están hablando tanto de que Rusia está muy debilitada, Ucrania está fuerte. Ese relato que nos llega, que básicamente viene a través de Gran Bretaña, pero viene muy de Estados Unidos también, nos quiere convencer de que merece la pena seguir luchando. No nos explican por qué, pero lo que quieren es evitar una tercera guerra mundial o que la empiece mal en el otro, ¿no? Yo lo veo así, ¿eh? Tenemos con nosotros a la profesora María Martínez de la Universidad de Castilla-La Mancha y también al señor obispo auxiliar Francisco César García Magán. Bienvenidos a los dos. Profesora o señor obispo, si quieren preguntar algo al teniente general. Buenas noches, teniente general. Buenas noches. Pues sí, se me ocurre una pregunta, ya que le tengo a usted a mano, que es un privilegio. Pues me interesa, porque realmente le he dado vueltas a la cuestión y no acabo de verlo claro, si alguien sabía o conocía o intuye en mayor medida que yo, por lo menos, cuáles eran los objetivos iniciales de Putin. Si derrocar a Zelensky, al gobierno, si partir Ucrania, que es algo factible, si quedarse solo con el Donbass, que es ahora la narrativa que está usando el presidente Putin y que suena un poco también bueno, pues a derrota de alguna manera, aunque él lo va a presentar, como ha dicho usted, como una victoria. ¿Cuáles eran las intenciones? ¿Dejar arrasada Ucrania y sin capacidad de reacción simplemente?
A mí me sorprendió realmente, yo fui ingenua, sabía que Ucrania estaba rodeada, como todos nosotros, pero me sorprendió el día 24 de febrero cuando amanecí con la noticia de la invasión. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Pues sí, la verdad es que hay que reconocer, a mí me pasa un poco lo mismo, que conste que para mí también es un honor estar aquí con todos ustedes, ¿no? Pero sí, la verdad es que no parecía probable. En todo caso, lo que pensábamos muchos era que haría lo mismo que hizo en su día en Georgia, ¿no? Acababa de suceder también lo del Kazajstán y Rusia, con estos dos ejemplos, el Kazajstán y lo de... pues daba la impresión de que iba a hacer el menos daño posible, conseguir su objetivo político y nada más. En el fondo, cualquier ruso bien nacido sabe que un ucraniano es su hermano, sabe que no puede entrar en Kiev y destruirlo, sabe que esto de matar ucranianos no está bien. Y convencer a tu propio ejército de que es una operación especial, que vas a entrar un poquito, vas a forzar a los malos dentro de Ucrania, que no son todos, pues es una cosa que cualquier soldado ruso lo podía entender. Pero claro, se está dando cuenta que no es así, esto está siendo más grave, ¿no? Lo que sí que se sabía era que en caso de que atacara, Putin hasta 2 días o así después del ataque, todo lo que dijo lo hizo. Y lo que iba anunciando luego lo hacía. Y él había anunciado 3 cosas. Había anunciado, yo quiero, primero y más importante, que renuncies a ser de la OTAN. Eso Zelensky ya lo ha ofrecido, por tanto, está en el saco de Rusia. Zelensky ya ha ofrecido entrar a Rusia. Si me permiten un pequeño detalle, es una opinión personal y no tengo ni la más ligera idea, pero fueron a verle a Zelensky los 3 presidentes de 3 países del este de la OTAN. Fueron el de Polonia, frontera con Bielorrusia, el de Chequia, no muy lejos, y el de Eslovenia, un poco más lejos, ¿no? Ese mismo día por la mañana, Zelensky estaba anunciando que renunciaba a ser de la OTAN. ¿Qué es lo que le dijeron a esos 3 presidentes? No lo sé, pero probablemente le dijeron, mira, Volodymyr, te queremos mucho, vamos a ayudar a tus refugiados. Cuenta con nosotros, pero deja de una vez de decir que quieres ser de la OTAN, porque yo cuando vote voy a votar en tu contra. No puedo permitir que tu país, que me trae una guerra, entre en la OTAN. Posiblemente esto es lo que le han dicho. Le dieron una de cal y otra de arena. Pero bueno, en fin, volviendo a esto, Rusia quería que no entrase en la OTAN, conseguido. 1 de 3 objetivos, conseguido. 2. Quiero que reconozcáis oficialmente que Crimea es mío. No, de hecho, ya sé que en los últimos 8 años no ha habido manifestaciones, no os habéis opuesto. Bueno, en algún periódico ha salido algo, pero realmente no habéis eficazmente pedido la vuelta de Crimea a Ucrania. Con lo cual solo me queda que realmente lo reconozcas, que tires la toalla de pelear en ello. Bien, y la tercera cosa que dijo es que reconozcáis la independencia de las 2 provincias del este. Entonces, si Putin en el día 8 de mayo puede ir con esas 3 cosas, le pueden decir, nos ha salido muy caro, pero no le pueden decir, no has conseguido tu objetivo. La operación especial ha sido una guerra, pero has conseguido tus objetivos. Yo creo que esos 3 objetivos lo teníamos en mente todos los que habíamos oído a Putin y era de esperar, en mi opinión, era bastante claro. Lo que pasa es que conforme fuera yendo la guerra, claro, como le iba yendo bien, todos pensábamos, va a pedir más, va a pedir más. El coste en hombres y en material y en dinero se lo va a cobrar de alguna manera. Probablemente ahora que está viendo que está empezando a tener muchas dificultades, se conforme con las 3 cosas con las que empezó. De nuevo, es una evaluación en la que me puedo equivocar, claro. Don César. Mi general, buenos días. Buenos días. Ahí, en estas acciones que estamos contemplando a cargo del ejército ruso, yo creo que puede haber posibles violaciones del derecho internacional humanitario. Se han bombardeado hospitales, ha habido bombardeos a población civil, no en un frente de guerra. Entonces ahí yo creo que nos ponemos en una dimensión, punto de vista también jurídica internacional,
al menos de una investigación de si ha habido posibles acciones delictivas desde el punto de vista del derecho penal internacional. Entonces ahí bastaría simplemente un poco ese tacticismo de parte de la OTAN, ¿no?, que usted ha señalado, decir, bueno, vamos a llegar en ese tablero de ajedrez, vamos a ir jugando al ajedrez, o ahí hay que dar un paso más en defensa de esa población civil que están sufriendo acciones que van más allá de lo que es el derecho bélico y ya tocando al derecho internacional humanitario. Pues si estas acciones se pueden demostrar y son verdad, porque tengan en cuenta que lo mismo pasó en Irak y en muchos sitios, y en Bosnia y Herzegovina, que se denunciaron hechos de este tipo y luego no eran ciertos, habían sido amañados, ha sucedido, esto ha sucedido. Si se demuestra alguna de estas cosas y que ha sido deliberado, es un crimen de guerra y el responsable tendrá que pagar. Ahora, vamos a lo que decían los romanos, ¿no? Ve victis, ¿no? Es decir, que se aplica ese derecho al perdedor, nunca al vencedor. Es así, por desgracia. A veces el vencedor es honrado y juzga a su propia gente y a sus propios criminales de guerra, y sobre todo cuando es muy descarado, el vencedor lo hace. Hay que tener en cuenta que estoy convencido que Putin ha dado órdenes antes de empezar la guerra de respetar estas cosas, porque no hay que olvidar que en el fondo creen que son hermanos. Entre dos hermanos la cosa se puede poner muy mal, pero inicialmente entre dos hermanos se respeta a uno. En principio se tiene uno que respetar, uno quiere respetarse, no quiere que la sangre llegue al río, ¿no? Y luego habría que ver, yo por la experiencia que tengo de Bosnia y Herzegovina y de otras zonas de operaciones en las que he estado, esto es muy duro de decir, pero yo me he encontrado hospitales, recuerdo en Donji Bakov, que estaba cerca de donde estábamos nosotros, que fueron atacados por artillería y atacados por fusilería, y bueno, la explicación por la cual nunca fue considerado crimen de guerra es porque estaba ocupado por tropas del otro bando, ¿no? Entonces, a veces estas cosas son verdad. De hecho, hay un arma antiaérea. A veces estas cosas son verdad, pero no es simplemente un hospital, es que lo han puesto a menos de 50 metros de un cuartel general. Quiero decir, estamos oyendo el relato de uno, pobrecito mío, si no me atrevo a decir nada en contra de la pobre madre que ha muerto con su niño ahí en el hospital, por favor, pero estamos hablando de derecho, de crímenes de guerra, etc. Para demostrar que es verdad que es crímenes de guerra, hay que demostrar, porque así lo dice el Convenio de Ginebra, que no estaba ocupado por tropas, que no estaba siendo usado como un cuartel general, que efectivamente fue deliberado, no un proyectil que se escapó. Tengan en cuenta que están disparando con artillería dentro de una ciudad, y cuando tú disparas con artillería dentro de una ciudad, y artillería de lo que llaman los americanos munición tonta, que el primer disparo nunca cae donde tiene que caer, el segundo tampoco, el tercero o el cuarto es el que ya pega en el objetivo. Y si ese hospital no estaba lejos de una zona militarizada o ocupada, pues puede ser que el proyectil no hayan apuntado ahí, pero haya caído. En definitiva, que si esas cosas son ciertas y se debe juzgar como criminal de guerra al responsable de haberlo hecho. Pero hay que tantearse un poco la ropa, porque si han acusado de 8 casos, yo le aseguro que al menos uno es falso, o 2, o los que sean, porque la propaganda tuya es que tiene que usar ese tipo de armas para conseguir que el otro, y se hace en la guerra. La verdad no es de las cosas que más florecen, pero en fin, no quiero ser duro. Si se descubre, se puede probar, hay que hacer lo posible por juzgar. Incluso aunque ganara Rusia, habría que hacer lo posible para convencer a Rusia de que tiene que juzgar a sus propios criminales de guerra. Teniente General, ha sido un placer tenerle aquí, le dejamos porque tiene otras obligaciones. Un relato duro, pero en el fondo es que estamos hablando de una guerra, ¿no? Y a lo mejor es que necesitamos estos baños de realidad
que a lo mejor estábamos obviando, ¿no? También un poco por parte de cómo está la sociedad, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a ver el lado bueno de las cosas, y en una guerra yo no sé si hay un lado bueno. Muchísimas gracias, Teniente General. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos ahora ya con vosotros. Seguro que habrá ocasión para tener al Teniente General todo el programa, incluso porque pueda venir aquí a Toledo, pero hoy tenía otras obligaciones. Un relato complicado este, ¿no? Porque es que esto es una guerra y yo no sé hasta qué punto lo teníamos claro, ¿verdad, César? Sí, sí, claro, es que en la guerra, como han dicho los papas reiteradamente, ¿no? Pues en el fondo cuando se llega a una guerra es un fracaso por parte de muchos ámbitos, ¿no? Porque, como decía el Teniente General, el primer fracaso es el de la verdad, pero también ahí pues hay el fracaso de toda una vía de negociaciones, o hay el fracaso pues de querer contrarrestar ambiciones, hay el fracaso pues de a lo mejor, ¿no? También de plantear, él hablaba de un tablero de ajedrez, o de plantear las cosas en una escala más, en una perspectiva más amplia, ¿no? Es decir, me voy a remontar un poquito para atrás, y yo le pediría a la profesora, doña María, que luego me corrija, ¿no? En el año 89, cuando cae el muro de Berlín y entonces se descompone todo el sistema de la Europa del Este, el sistema soviético, pues a lo mejor con una cierta dosis de ingenuidad se pensó que todo lo que había al oeste del muro de Berlín pues era bueno y era canonizable, ¿no? Y a lo mejor pues no todo es bueno y es canonizable tampoco. Y entonces, y por otra parte también la historia nos dice que hay que tener también, lo hablaba un poco el Teniente General, hay que tener cuidado con el tema de vencedores y vencidos, porque luego la historia es irónica y puede venir, cambian las circunstancias, una especie, no digo de venganza, pero sí de revancha de vencidos. En el año después de la Primera Guerra Mundial, en la que evidentemente pierde Alemania, ¿no? Pues a lo mejor, no digo todo, pero algunas de las consecuencias o concausas de la segunda son las durísimas condiciones en las que después de la Primera Guerra Mundial se imponen a Alemania unas condiciones que, en fin, que pueden rayar la injusticia, lo que tenía que soportar, como pasa siempre en estos casos, la población civil, porque luego no son las élites dirigentes políticas, económicas o militares, sino la población civil. Y claro, hay un caldo de cultivo para que te salga una persona condenable como Hitler y haga un discurso nacionalista, etcétera, y prenda, ¿no? Y prenda. Entonces, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, bien, se volvió con otras condiciones, etcétera. Es decir, que yo creo que es un fracaso en última instancia, toda la guerra es un fracaso de humanidad, y es duro con todo lo que decía el Teniente General. Complicado asumirlo, ¿no? Y asumirlo, María, porque claro que tenemos más conflictos a nuestro alrededor, siempre hemos hablado de los conflictos olvidados, pero ¿qué tiene esta guerra de Ucrania que ha tocado tanto? Aparte que ha tocado a nuestros bolsillos, a la economía, sí que en un momento en el que no veníamos tampoco de vacas gordas, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene algo muy especial, y es que la tenemos aquí, está en Europa, eso es lo que tiene de especial, está en Europa y nos retrotrae directamente a la etapa álgida de la Guerra Fría, nos retrotrae a la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, y a ese peligro de una posible guerra mundial de nuevo, y lo que tiene de especial es que va a destrozar el orden de seguridad también, que ya estaba creado y que creíamos estable, aunque lo cierto es que ya llevaba inestable mucho tiempo. Es muy inteligente y muy sagaz lo que ha dicho don César, porque efectivamente estamos siempre creando buenos, malos, ganadores, vencedores, y esto es un problema grave de cara al futuro. Rusia, el presidente Putin, se ha sentido, bueno, pues en la obligación de volver a dar a Rusia la grandeza que tuvo. Él dijo que la caída de la Unión Soviética fue el mayor desastre del siglo XX, para otros fue una gran alegría, sí. Al otro lado del muro fue una gran alegría, pero
él se ha sentido como en esa obligación. Esa es una amargura del perdedor. Y esto nos ha llevado a la situación actual. Y hay que tener cuidado con la rusofobia actualmente, con unas sanciones que sean draconianas, exageradas, con un cordón sanitario que ahogue directamente a la población civil rusa, porque eso se puede volver en nuestra contra. Claro. Sí, sí, sí. Es muy importante tener en cuenta eso. La referencia es la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, Sí. la caída del muro de Berlín, pero sí que es verdad que Europa sufrió otro conflicto en sus carnes, que fue la Guerra de los Balcanes. Por su experiencia, César, bueno, pues atesto igual como estaban aquellos países. Y hay mucha gente que dice, sí que es verdad que no es igual, pero sí que es verdad que aquella guerra que sufrimos a 2, 3 horas de avión, aquellas imágenes de ese bombardeo en un mercado, hizo que la opinión pública europea se conmoviera. Se ha criticado mucho el papel de la OTAN, y yo creo que en este punto es necesario recordar lo que dijo en su momento el Papa Juan Pablo II, porque a muchos católicos nos puede generar un debate de conciencia, además en un escenario con el que estamos, en el que claramente hemos definido quién es el atacante y quién es el atacador, o el atacado. Si moralmente, éticamente, católicamente, cristianamente podemos decir sí a que nuestros representantes, por ejemplo, envíen armas o apoyen a un bando. Esto ya lo desarrolló el Papa Juan Pablo II y me parece que es algo que tenemos que recuperar, que refrescar, porque bueno, no, por lo menos yo hablo en primera persona, no lo tenía muy claro. César. Sí, me retrotraigo un poquito, ahora te contesto a la pregunta. Bueno, primero decir que yo, gracias a Dios, cuando llegué a los Balcanes ya había pasado la guerra. Yo no vivía ahí en la guerra de los Balcanes. Pero llegué. Bueno, me imagino que... Pero esa es una cara de la moneda. Yo viví la independencia de Montenegro, pero esa fue pacífica. Pero sí, todavía se vivían, a nivel de población civil, eso que decía la profesora, doña María, esas heridas y ese resentimiento contra Occidente. Occidente eran los malos. Y en ese Occidente, por supuesto, ya ven lo que pinta la Iglesia Católica en Occidente cada día menos, pero iba metido el pack de la Iglesia Católica, ¿no? Porque claro, Serbia es un país de tradición ortodoxa, mirando hacia Rusia, no así como Croacia y Eslovenia, que están más mirando hacia la parte occidental. Bueno, y son en todo, en el alfabeto, utilizan el alfabeto cirílico. Y allí fíjense el detalle, permíteme Ana esta anécdota, había edificios en Belgrado, en el centro de Belgrado, que no habían querido reconstruir, por ejemplo el antiguo Ministerio de Defensa, me acuerdo, la antigua televisión estatal, y paseabas y veías las huellas de los bombardeos, porque era como una herida abierta que estaba en la sociedad y que estaba ahí para recordar cada día, tenía evidentemente un fin propagandístico, que la población civil viera lo que Occidente nos había hecho, lo que nos había hecho la OTAN, lo que nos había hecho, tremendo, ¿no? Tremendo. Bien. Cierro ese paréntesis un poco con lo que decía, el tema de esa herida creada, una herida social, ¿no? Una herida social. En ese contexto del conflicto de los Balcanes, el Papa Juan Pablo II hizo una elaboración, una serie de discursos, dio un corpus de doctrina interesante sobre el derecho de injerencia humanitario. Y ahí, fíjate, hubo una coincidencia, yo ahora no entraría a analizar, bueno, lo tengo un poco estudiado, quién fue antes, quién, no digo copió, quién se inspiró a quién, pero paralelamente al menos el presidente entonces Mitterrand, que es el presidente de Francia, también iba desarrollando esa teoría, ¿no? Esos principios. Entonces fíjense qué curiosos, ¿no? Por una parte el Papa desde la doctrina social de la Iglesia, desde el Evangelio, y por otra parte Mitterrand, bueno, pues de los principios, bueno, pues los principios de Francia, de la laicidad, etcétera, llegaron a la misma conclusión. Y el Papa hablaba de ese derecho de injerencia humanitario, por razones humanitarias, porque había como correlativo un deber de asistencia, hacia esas poblaciones que estaban sufriendo, con todos los matices que me parecen también muy interesantes, ¿no? Que ha marcado el general, pues crímenes de guerra, etcétera, ¿no? Y entonces el Papa Juan Pablo II, y ahí también, en esa maduración de ese derecho de injerencia, yo creo que tiene una analogía con una cuestión más de casa, que se va a entender. Vamos, aquí está la profesora que me corrija, Derecho Internacional, ¿no?
existía en esas relaciones internacionales clásicas ese principio de la jurisdicción interna, doméstica, domestic jurisdiction, lo cual decía un Estado, venía a decir que lo que pasaba dentro de sus fronteras era un asunto de él. Esto, si me permiten ustedes, fíjense, voy a ponerles un caso o un ejemplo que es un poco curioso. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, lo que sea, un poco la convicción social que decía, lo que pasa dentro de los muros de una casa es asunto de esa casa. Y hoy decimos, en esa maduración, como tiene que ser, no, oiga, usted dentro de su casa, usted maltrata a su mujer, maltrata a sus hijos, y no vale decir lo que pasa dentro de mi casa es un asunto mío. Tiene en este caso el Estado entra y si usted se le llevan preso. Bueno, pues hacemos un poco una analogía, es decir, no, si usted dentro de su Estado, de sus fronteras, por muy legítimo poder que sea, ¿no? o poder legal, usted comete y hace acciones, incluso con otros o con sus propios nacionales o los de otro, hay una obligación de la comunidad internacional de intervenir. Entonces, en esa intervención le plantean al Papa, ¿no? Le dicen, bueno, pero entonces el Papa dice, es legítimo desarmar al agresor injusto. Dice San Juan Pablo II en esos discursos. La Santa Sede publicó varias recopilaciones de las intervenciones, la crisis yugoslava, que es en los Balcanes, ¿no? El Observatorio Romano, una recopilación de discursos que son interesantes y a lo mejor conviene releer en estos momentos. Claro, y le pregunta al Papa, oiga, pero para desarmar al agresor injusto, yo no puedo ir y decir, oye, entrégame tu arma, que yo te tengo que desarmar. Y entonces ahí da un paso más la doctrina. Eso está recogido en el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, que tenemos promulgado. Dice, es legítimo el uso de la fuerza para desarmar al agresor injusto. Porque claro, porque no puedes ir con buenas palabritas, sino es legítimo ese uso de las armas, de la fuerza, para desarmar a ese agresor injusto, ¿no? Ya digo, y eso es muy interesante porque el presidente Mitterrand llegó a esas mismas conclusiones, esos principios, y Juan Pablo II hizo ahí una elaboración. Criticadísimo por otra parte, pues por el patriarca, en este caso de Belgrado. Ellos son una iglesia ortodoxa, vinculadas en ese momento al patriarcado de Moscú. Los improperios que soltaba el patriarca Pable, que tuve, no sé si el honor, el gusto, no sé qué calificativo poner, de conocer, era un hombre muy mayor y tú le veías y parecía un santo padre, una cosa así como un monje. Caramba, este hombrecito, las cosas que decía. Pero bueno, ¿no? Entonces ahí, conclusión, la doctrina social de la Iglesia está recogida, dice, sí, es legítimo el uso de la fuerza, pues para desarmar al agresor injusto, para imponer la justicia, para imponer la paz. Yo creo que es importante esta aportación por parte de César García Magán, porque ya creo que muchos no lo podemos plantear, ¿no? Ese debate que atañe a la moral, ¿no? Si hasta qué punto podemos apoyar, justificar el uso de la violencia o el envío de armas, como está haciendo, por ejemplo, nuestro país. María, ¿se le va a pedir más a España o tenemos que hacer más? Uy, a España se le va a pedir lo que pidan las instituciones en las que España está, es decir, lo que haga la Unión Europea va a hacer España. No creo que el Gobierno por su cuenta, pero igual me equivoco, haga más de lo que se haga ya en el seno de la Unión Europea, con esos paquetes de medidas sancionadoras, esa ayuda financiera, dentro de la OTAN, por supuesto, la ayuda que está recibiendo Ucrania, pues no es nada desdeñable, eso es con lo que no contaba Rusia en principio. Quizás fue una respuesta al principio un poco torpe, bueno, pues no estaba bien articulada, pero luego está siendo bastante fluida y está dando este resultado, que a Putin le está costando bastante contrarrestar la resistencia ucraniana, especialmente en grandes ciudades. No en todas las zonas, vemos que la zona sur y la zona del Donbass la tiene prácticamente ya acaparada por completo, pero en otras partes sí le está resultando muy difícil. Yo no creo que España haga mucho más, la verdad. Pero aparte, sí tenemos... el gobierno mismo pues tiene tensiones, una parte quiere, otra no quiere, entonces sí que con un gobierno... que responder a las responsabilidades de ser miembro, en este caso de la Unión Europea, que por ese tema parece que no tenemos, pero sí ser miembro de la OTAN. No podemos ser miembros de la OTAN a demanda nuestra, ¿no? A la carta. Cuando tú eres miembro de una organización internacional de estas características, lo estás con todo. Hay que ceñirse. Solo. En la OTAN se actúa por consenso, pero ese consenso al final lo que implica, bueno, pues es que todos están de acuerdo
y por supuesto no es estar de acuerdo significa que algunos estados ceden en sus posturas. Y en este caso el problema lo tenía interno nuestro gobierno, al tener a Unidas Podemos, bueno, pues considerando la OTAN le dirá, era... apáñaselas usted. Claro. A ver. Yo el peligro, vamos, el miedo, el temor, ¿no? Es que, claro, y aquí la profesora que es especialista, ¿no? No digo lo mejor porque no creo que Putin llegue a un nivel de pensamiento de querer hacer un ataque directo a uno de los países confinantes, como decía el general, pues Polonia o los bálticos, o Chequia o los confinantes que son de la OTAN, porque eso sabe lo que implicaría, que tendría que activarse el protocolo de la OTAN y esas obligaciones del tratado. Ahora, ¿no? El problema es que hace 15 días o así, o una semana, decían que estaban relativamente bombardeando relativamente cerca de la frontera, ¿no? Entonces, claro, uno de esos, y más con lo que nos ha dicho con lo que nos ha dicho, que el primero no acierta, el segundo tampoco, y el tercero a lo mejor. Por lo que ha dicho, me intuyo que por lo que nos había dicho en conversación previa, que es de artillería. Sí, dice, sí. El primer proyectil no afecta, el segundo tampoco, el tercero ya veremos, pues, que un proyectil de esto entre y hay un ataque a suelo OTAN, o a territorio OTAN, claro, eso es... mire, el Papa, fíjense, si me permite, sí. Ana, el Papa, si se acuerdan ustedes, hace ya unos años, que cuando estaba el conflicto, claro, del Donbass, empezó y lo de Crimea, que dijo, vamos a rezar por Ucrania, e incluso, no sé si se acuerdan, mandó que se hiciera una colecta por Ucrania, y algunos, incluso en ámbito eclesial, dijeron, pero ¿qué ocurrencia? ¿Qué se nos ha perdido en Ucrania? ¿Qué ocurrencia de este hombre? Pero ¿cómo Ucrania hay otros conflictos? Y esto de Ucrania, ¿no? O sea, y el Papa está con esa cantinela, entiéndanme, entre comillas, ¿no? O por decir, con esa advertencia de decir, ojo, y es una expresión que él tiene, que yo confieso me deja un poco así. Habla de esa tercera guerra mundial por sectores, ¿no? Dice, es como una tercera guerra mundial por capítulos, ¿no? Que se va encendiendo en un sitio, en otro, tal. Entonces, claro, yo tengo ese temor, ¿no? Y de verdad, en mi oración, cuando he oficiado varias veces, he utilizado la misa por la paz, y todos los días en la misa hago una intención por la paz, pues yo digo, Dios mío, sí, y me ha dejado más sorprendido lo del general. Hay un ataque, no sé si querido o no querido, luego habría que analizar, a territorio OTAN, a suelo OTAN, y eso implica unas consecuencias gravísimas. Gravísimas, ¿no? Gravísimas, tercera guerra mundial prácticamente. Estaríamos hablando en la OTAN de 3 potencias nucleares frente a otra potencia nuclear, con un arsenal muy grande, como es Rusia, y el de Estados Unidos también. Francia y el Reino Unido también son potencias nucleares a menor nivel que los Estados Unidos. Y China y la India observando. China y la India observando. China está manteniendo un papel ambiguo, deliberadamente ambiguo, porque si China se manifiesta de una forma más contundente en su ayuda a Rusia, tiene mucho que perder. Económicamente. Económicamente tiene muchísimo que perder, porque es verdad que ha calificado a Rusia de socio estratégico, pero no de aliado. Esto quiere decir, en economía y en todo seguimos siendo muy amigos, pero no te voy a apoyar directamente en esta guerra. No tienen objetivos convergentes, en primer lugar, en todas las cuestiones geoestratégicas. Es más, los pueden tener hasta divergentes en Asia Central. Y no le interesa económicamente. China está teniendo una postura muy inteligente hasta ahora, no creo que la modifique, porque las guerras se ganan hoy en día en la economía. Las bombas destrozan y sirven para poco al final, y China, como ha dicho antes el teniente general, pues en 2050 va a ser la primera potencia mundial, si no antes, si no acelera un poco más ahora. Que puede ser que... ¿Qué importancia la de las palabras? Ha dicho, ha sido declarado socio estratégico que no aliado. Sí. Los rusos no hablan de guerra, hablan de ni siquiera de invasión, hablan de operación especial. Las palabras dichas y las palabras no dichas. Por ejemplo, se ha criticado al Papa Francisco por no nombrar el nombre de Vladimir Putin. César. Sí, bueno, ahí la Santa Sede está haciendo de forma... Es deliberado, o sea, si el Papa no dice Putin, es que no... La Santa Sede está haciendo pues un papel, o está intentando un papel de mediación, ¿no? De hecho, Zelensky se lo ha pedido explícitamente, ¿no?
Y ahí el cardenal Parolin, el secretario de Estado, también lo ha dicho. Recuerden el gesto único que hizo el Papa, único en la historia de la Santa Sede, de las relaciones con los... pero único incluso desde el punto de vista de la praxis internacional, el derecho diplomático, que en este caso el Papa, como jefe de Estado, como cabeza de la Santa Sede, como Santa Sede, que se presenta a la Embajada de Rusia ante la Santa Sede. O sea, no llaman al embajador ahí, la praxis habitual, a la Cancillería de turno, no en este caso a la Secretaría de Estado, decirle, bueno, ¿cuál es la posición de la Santa Sede? Y se le entrega una nota verbal, que curiosamente es escrita, aunque se llama nota verbal, sí. ¿No? Y no, es que es el Papa el que va. Entonces, la Santa Sede, yo creo que, y el Papa está queriendo tener todos los canales abiertos y va un poco ahí. A mí me recuerda también, fíjense, eso, claro, es que siempre qué complicado es en el momento. Luego, con perspectiva histórica es más fácil juzgar, ¿no? Ahí está todo el tema, también hay mucha literatura falsa sobre el asunto de Pío XII y el tema del holocausto, ¿no? Los judíos. Sí. No, es que nunca hubo una condena explícita a Hitler. No es cierto así. Ahí están los archivos vaticanos y se han publicado, ¿no? Todos los documentos, etcétera. Pero claro, ahí en ese momento, pues bueno, había otras circunstancias que había que analizar, como era simplemente la presencia de los cristianos en Alemania o en Polonia o lo que fuere. Y en este caso yo creo que se están reservando un poco para tener una mediación. Pero ahí yo creo, y esto es un poco, que uno de los... Yo no sé Putin si aceptaría o no, pero también está detrás la Iglesia Ortodoxa rusa, no la ucraniana, y ahí yo creo que ahí ya entramos en una dimensión que es política, si quieren, pero de política religiosa o de política intereclesial, si quieren ustedes con muchas comillas a cada lado de política religiosa para que nadie se nos escandalice. Sí. Pero que el patriarca ruso no quiere que por ahí aparezca el Papa y que luego pueda colgarse la Santa Sede la medallita de que hemos logrado una mediación y hemos hecho la paz, porque el patriarca ruso pues también tiene sus cuestiones. Sí, pero que en este caso, entre las relaciones entre Rusia y Ucrania, el papel de la Iglesia ortodoxa, tanto la rama que viene de Rusia como la rama que se extinguió y que es propia de Ucrania, no es tan... O sea, es mucho más relevante que es un actor político, cosa que la Iglesia católica, aunque hubiera un conflicto, Dios no lo quiera, no sé, entre Francia y España, pues sinceramente César no iba a tener ese papel político. Podría tener un papel de mediador, pero no un papel político. Hombre, papel político que la Iglesia Ortodoxa pues son casi funcionarios del Estado, porque está pagada por el Estado. Pero es que no solamente ahora, durante el régimen soviético, bueno, pues también tenían su status quo, más que un status quo. Por ejemplo, se incautaron todos los bienes de la Iglesia Católica y Stalin se le dio a la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Y luego, ahí hay una tensión grande, religiosa, como tú apuntabas, porque la propia ortodoxia en Ucrania está dividida. Hay una parte que está en comunión con el patriarca de Moscú, pero hay otra parte que tiene una autonomía reconocida por el patriarcado de Constantinopla. Que es el superior de ellos. Bueno, un primado de honor, sí. Porque a diferencia del Papa no es un superior directo de los otros patriarcas, sí, pero se le bueno, concede digamos que se le tiene un respeto. Un primado de honor, ¿no? Y luego esa dimensión también, si me permites, que decía que apuntaba el general, ¿no? Esa hermandad entre Rusia y Ucrania, lo cual también es un problema añadido, pues tiene una base que es histórico-religiosa, ¿no? Porque claro, ahí cuando el príncipe Vladimiro, en el bautismo de Vladimiro, ¿no? Que es el equivalente, una cosa análoga a lo que puede ser pues el bautismo de Clovis, de Clodoveo y el reino de los francos en Francia, o lo que significó aquí la conversión de Recaredo en el Tercer Concilio de Toledo, dejando el arrianismo y pasando al catolicismo. En ese bautismo de Vladimiro, ¿no? Por unas razones históricas, políticas, ahora no juzgo yo la interioridad de la sinceridad de Vladimiro, porque se quería casar con una hermana del emperador de Constantinopla, entonces tenía que ser cristiano. Ahí se reconocen como núcleo Ucrania, Rusia y Bielorrusia, en ese bautismo de la Rus de Kiev, ¿no? Entonces, claro, es curioso porque son unos pueblos que se reconocen ellos un mismo origen histórico, como decía el general, son hermanos, pero a veces también
las discusiones entre hermanos a veces también es verdad que dice, hay un respeto, sí, pero a veces también tiene una esa especial, no precisamente porque se comparte la misma sangre, en este caso el mismo origen histórico. Entonces ahí también hay una dimensión, luego claro, los tres comparten ortodoxia, pues mayor, es decir, comparten fe, comparten... Entonces es un elemento más a esa complicación, ¿no? Esa complicación. Bueno, nos queda poco tiempo para terminar, apenas 5 minutos, seguro que hay muchos más temas abiertos. Yo por lo menos personalmente me he quedado un poquito impactada con el relato del teniente general porque ha sido muy claro. Él pedía un poco disculpas en el sentido de decir, perdonen mi crudeza en el lenguaje, pero es que estamos hablando de una guerra y una guerra es así. ¿Cuál tiene que ser la respuesta de la sociedad española? Porque sí que hemos visto en este mes esa ola, ese tsunami de solidaridad que realmente nos ha conmovido a todos, que sigue teniendo, quizás no tiene tanta intensidad emocional, pero sí que sigue teniendo intensidad con diferentes iniciativas. Ya tenemos ucranianos aquí en nuestra ciudad, en nuestros coles, también están participando, están siendo acogidos por la Iglesia. Pero ¿cuál debe ser la respuesta de la sociedad? A ti, María, y a César se la doy preparada, que es el obispo, ya sabes, de la Iglesia española. Vamos contigo, María. Pues la respuesta ha sido muy buena, igual que en el resto de Europa. Bueno, especialmente admirable el pueblo polaco, un pueblo siempre el pobre, arrasado, invadido. Entonces, precisamente yo creo que se ve en ese papel de pueblo oprimido, invadido, y dice, voy a prestar más ayuda que nadie a los ucranianos. La respuesta ha sido buena en general en toda Europa y va a seguir siendo buena, pero lo importante también es que a los ciudadanos se les conciencie un poco más a la hora de articular bien esa respuesta. Hay cauces institucionales, la Iglesia es uno de ellos, en los que se puede dar una mejor respuesta que la individual. Porque al final la ayuda individual es impetuosa, es muy loable, pero yo creo que los cauces ya hechos de organizaciones humanitarias de cualquier ámbito, civil o religioso, pues pueden aportar una mejor ayuda, saben las necesidades de los refugiados, saben distribuir bien el dinero. Creo que es importante también que nos conciencien un poco de eso. Y que el esfuerzo tiene que ser mantenido en el tiempo. Exacto. Porque desgraciadamente eso no va a ser cosa de poco. ¿Y la Iglesia, César? Sí, bueno, iglesias somos todos, ¿no? No solamente somos los obispos, los sacerdotes, sino los fieles cristianos. Entonces yo, primero, a nivel de fieles, insistir en ese mensaje que ha dicho la profesora, que la ayuda se dé canalizada. Esto es muy importante, porque también un privado con sus mejores intenciones luego puede verse, si no engañado, sí sorprendido. Entonces ahí están trabajando nuestras cáritas, nuestras delegaciones de migraciones, no a nivel de iglesia. De hecho, los obispos recibíamos de la subcomisión de migrantes hace poco, la semana pasada, pues eso, preguntando a las distintas diócesis las estructuras posibles para acoger, pero también con esa coordinación de punto de vista con las autoridades estatales, porque luego si no, uno con su buena intención acoge a una familia y luego se ven con problemas para obtener pues la residencia y una serie, la educación de los hijos, la asistencia sanitaria. Y luego a nivel de como tú decías, Ana, hay ucranianos en España y hay incluso sacerdotes ucranianos. Entonces ahí yo creo que ha habido una preocupación pastoral y una cercanía, ¿no? Una cercanía en todas las diócesis. Yo he estado este fin de semana en otra diócesis, también me hablaban de ello, de todas las diócesis, pues por mostrar, bueno, esa fraternidad, ¿no? Y tanto con los católicos ucranianos, porque también hay católicos, ¿no? Que son de rito oriental ellos, tanto como también con los ortodoxos, no hacemos diferencia en la ayuda, en la acogida. Y yo creo que se está respondiendo desde esa fraternidad. Aquí en concreto, en nuestra archidiócesis, por concretarlo, como sabemos, el señor arzobispo pues convocó una vigilia de oración por la paz en Ucrania, con la asistencia de los ucranianos. Y cuando estalló el conflicto, el señor arzobispo estaba en su viaje pastoral a Moyobamba y en Perú y a Lurín, y un servidor me puse de inmediato en contacto con la comunidad ucraniana pues para
manifestarle nuestra cercanía y también para decirles, bueno, pues que si algo necesitaban de ayuda, etcétera, ¿no? Ellos lo han agradecido mucho, me consta que hablo a nivel de Toledo, ¿no? Y a nivel de Iglesia Española, pues yo creo que agradece las distintas iniciativas que se están llevando a cabo en distintas diócesis. Por ejemplo, en la diócesis de Tarazona, el seminario, que por una parte lamentablemente lo tienen vacío porque no hay vocaciones, lo han puesto a disposición en otros sitios, en otras entidades. Sí, yo creo que está habiendo también una respuesta como de iglesia, pero también una respuesta de sociedad. La sociedad española yo creo que es generalmente bastante muy solidaria. Cuando hay alguna desgracia, no solamente una guerra, cuando hay en un sitio un terremoto, un tsunami, pues tenemos, gracias a Dios, tenemos sensibilidad y ayudamos. Y yo creo que ahora lo estamos demostrando también. Pues muchísimas gracias a los dos por haber tenido estos minutitos para Enfoque, para Canal Diocesano. Yo creo que estos programas nacieron con la intención de ser divulgativos, de ser también un punto de encuentro para hablar tranquilamente, sin agobios de tiempo, aunque luego siempre me falta, de cuestiones que no se pueden subsanar en 1 o 2 minutos, de traer otras voces y, por supuesto, de bueno, que las cosas más o menos tengamos esa formación, ¿no? Que de la que tantas veces hablamos y de la que tantas veces notamos que nos hace falta. Muchísimas gracias, María. Gracias. Muchísimas gracias, César. Gracias. Al teniente general, que seguro que ahora en redifusión va a haber nuestro espacio ya con el espacio completo, también le damos las gracias y nosotros solamente decirles que volvemos la semana que viene. Buenas noches.